Agarraos, porque lo que tengo esta semana en mis manos es posiblemente el documento más importante de todo 2026. Y es que Anthropic ha publicado el reporte técnico de mitos, 186 páginas de datos en crudo, benchmark de demoledores y una transparencia que da miedo. Es el mapa del tesoro de una nueva era de computación y hoy vamos a analizar los puntos claves de este gigantesco PDF para poder entender toda esa competencia y que hay que empezar a ponerse ya muy nervioso con lo que viene. Así que no vamos a demorarnos más y vamos adentro. Que esta semana viene cargaditas. Hemos visto el lanzamiento de mitos la semana pasada, bueno, el lanzamiento, el leak que había en la documentación esa de Cloud Code que hablaban de capibara, mitos, etcétera, ¿vale? Pues ahora lo que hemos visto ayer, calentito, recién salido del horno, tenemos la noticia de Anthropic que nos da la documentación de mitos, ese supermodelo con el que trabaja Anthropic y que poca gente tiene acceso a él, ¿vale? Eso hay que recalcarlo porque después iremos hablando un poquito más acerca de todo eso, ¿vale? Tenemos aquí en la documentación, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a la página 186, si no recuerdo mal, ¿vale? Tenemos aquí lo que viene siendo los benchmark, ¿vale? Los benchmark de puntuación de este nuevo modelo. Y vemos aquí que ya en comparación con otros modelos e incluso con mitos, ¿vale? Lo que vemos es que Cloud 4.6 de Opus, ¿vale? Estamos viendo cómo puntuaba muy bien, pero es que realmente este modelo destroza por completo a Opus 4.6. ¿Vale? Y es algo a tener en cuenta porque básicamente, como vemos el crecimiento de los modelos, han pasado desde el 80 al 93,9. Y no solo es eso, sino que también ha subido 20 puntos también en diferentes puntuaciones. Aquí, bueno, ya vemos que hasta casi un 30%, otro 20% en terminal, en agentes. Vemos aquí cómo realmente sigue batiendo récord absoluto. Y es que hay que dejar claro un poquito que al final en Cloud Mythos, ¿vale? Es un modelo frontera capaz o sea, de Anthropic hasta el momento, que es el más capaz de todo hasta la fecha, ¿vale? En toda esta documentación, ¿vale? No la vamos a parar a leer entera, pero os voy a decir diferentes puntos claves que sí aparecen en la documentación y que yo me he apuntado aquí para que podamos comentarlo, ¿vale? Nos comentan también que es un modelo que tiene mucho riesgo debido a esa alta puntuación en los benchmark. Diferentes evaluaciones entre la página 15 y 45 nos hablan de riesgo biológico, riesgo químico, riesgo incluso de autonomía, problemas con temas de hacking, porque lógicamente este modelo es tan capaz que es capaz de realizar una cadena completa de identificación, explotación y elevación de privilegios incluidos. O sea, es un modelo capaz de todo, ¿vale? También nos dicen que ha saturado todos los benchmarks de ciberseguridad y que esa es una de las razones por las que este modelo no lo vamos a ver las personas de a pie. Principalmente porque este modelo se ha dado principalmente pues a las empresas para que puedan defenderse antes de que este modelo vea la luz, si es que en algún momento llega a verse, ¿vale? Entonces saturan todos los benchmarks de CTFs, diferentes plataformas e incluso nos comentan que en Firefox 147 explotaba vulnerabilidades del 0DI de forma autónoma y que desarrollaba exploits de ejecución de código arbitrario también, ¿vale? En temas de mitigaciones, clasificaciones de monitoreo, también tiene una evaluación de alineamiento y con algunas acciones raras que el modelo ha realizado, ¿vale? Por ejemplo, se escapó de una sandbox, tuvo acceso a internet, publicó detalles de exploit en sitios públicos, pero eso ha sido un caso del 0,001%, ¿vale? O sea, tampoco es nada para alarmarse, pero la posibilidad siempre está ahí, ¿vale? También diferentes análisis de caja blanca, también nos dicen de evaluaciones del bienestar del modelo, en las que más o menos pues el modelo es más psicológicamente estable.
También nos hablan de las capacidades, como hemos visto en el tema de los benchmark, y nos hablan también un poquito de las evaluaciones de salvaguardas, vías políticas, seguridad infantil, temas de pues delicados como suicidios o autolesiones, inyección de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que el documento es una pasada y que lo hayan hecho tan público, pues mucho más, porque realmente estamos viendo que los modelos tienen unas capacidades y que realmente están hechos con una finalidad totalmente brutal, ¿vale? Entonces, a ver, no es lo único que nos deja directamente Anthropic, ¿vale? Pero sí que quizás es lo más importante que tenemos esta semana, ¿vale? Porque Mythos realmente, pues como hemos visto, es un modelo número uno en comparación con todos los demás y por gran ventaja. Habíamos hablado la semana pasada de que esto pues era normal, de que las empresas tuvieran sus propios modelos top y que a través de esos destilaran los modelos que dan al público. Lógicamente un modelo de estas capacidades pues sería capaz de volver el Internet inseguro o seguro. Depende de cómo se utilice. Si este modelo lo sacan hoy para todo el mundo, seguramente acabe en muchos hackeos y en muchos ataques totalmente innecesarios. Entonces, de esta manera se lo están dando a las empresas primero para que se puedan defender y puedan depurar todo su código de cara a posibles vulnerabilidades futuras. Es un punto a favor y un punto en contra, porque realmente Anthropic está marcando quién puede utilizar esa IA y quién no. Entonces, como que está seleccionando y vetando o clasificando a la gente que es apta y que no es apta. Es una política que, bueno, es su empresa, su casa, sus normas, pero lógicamente pues no es algo que se vea muy bien, la verdad. Dicho esto, pues vamos a ver también, pues, de Anthropic también nos llega pues el agente de IA de Conway, ¿vale? Que es un agente que al final siempre está activo y que viene directamente pues a competir un poquito con OpenCloud. OpenCloud es la aplicación de la langosta, que es un agente totalmente autónomo, que habréis visto mucho boom, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, mi Mission Control con todo el contenido, un día lo enseñaremos. Bueno, eso ya si me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Así ya vamos viendo a ver qué opináis vosotros sobre todo esto que está pasando. ¿Vale? Entonces nos cuentan un poquito de que es la nueva instancia de Conway, que al final pues ha salido pues para rebatir un poquito ese trono. Solo que, desde mi punto de vista, todavía está muy lejos de las capacidades reales que tiene OpenCloud, porque OpenCloud al final es muy proactivo, ¿vale? Entonces, esa capacidad de proactividad es lo que le permite a la gente darte todo ese servicio que, lógicamente, un agente de IA está esperando que tú le pidas para que él haga. ¿Vale? De esta manera, pues yo, por ejemplo, cada mañana que me levanto, tengo cosas nuevas que ver sin haberle pedido yo nada al modelo. También Darío Amodei, ¿vale? Nos habla también, bueno, de la noticia que lógicamente acabamos de comentar de Mythos, porque esta es de algún día anterior, ¿vale? Del día 1, y ayer, pues, por ejemplo, fue la noticia de Anthropic, ¿no? Y nos dice que la humanidad está a punto de recibir un poder casi inimaginable y que todavía no sabemos si tenemos la madurez suficiente para recibirlo, ¿vale? Lógicamente esto ya es como una entradilla de cara a la publicación que acabamos de ver de Mythos, ¿vale? Donde nos dice se acerca la hora de la verdad y cada vez es más patente que no estamos preparados. Y es que esto es una realidad. O sea, no es que lo diga Darío Amodei y tenga razón, no, es que realmente, si os paráis a ver un poquito el panorama actual de la sociedad, el 90% de las empresas no están preparadas ni formadas y diría que de ese 90%, igual el 95% no sabe utilizar realmente la inteligencia artificial. O sea, es absurdo que a día de hoy, con 4 años a la espalda desde que ha empezado la inteligencia artificial con ese boom, todavía la gente a día de hoy no sepa sacarle todavía rentabilidad y beneficio en el día a día en sus tareas. Pero eso es una realidad. Por eso el mundo no está preparado para recibir algo. Tú no puedes ponerle un Ferrari a un niño de 3 años. Cuando tenga 18 igual, pero lógicamente con 3 años no está preparado para coger un volante, ¿vale? Y ya por otro lado, cambiando ya un poquito ya de Anthropic y de Cloud, ¿vale? Nos vamos a ir directamente pues a Google. ¿Y por qué? Porque en Google esta semana, ¿vale? Ha habido muchas cosas de Google esta semana, la verdad. Reduce el precio, en este caso, de Veo 3.1, ha sacado el modelo 3.1 Lite, ¿vale?
que ya está disponible en sus plataformas e incluso en Flow, y podemos tener unos costes más bajos a la hora de generación de vídeo, ¿vale? Nos ponen aquí un poquito que la generación de vídeo con el Lite pues es de 5 céntimos, ¿vale? Cuando antes estaba de 15 a 40 céntimos, ¿vale? O incluso de 1080 a 8 céntimos, cuando antes estaba entre 15 si utilizabas el Fast, o 40 céntimos si utilizabas el normal, ¿vale? El potente. Estamos viendo de que al final todo se está abaratando en cierto modo, pero tened cuidado porque el abaratamiento es un síntoma de que hay un arma de doble filo, ¿vale? Anthropic, por ejemplo, ya ha mencionado que en las suscripciones pues se van a ver encarecidas, o sea, vas a tener menos y vas a pagar más, ¿vale? Entonces eso significa solo una cosa, que el cómputo está tan limitado que realmente si quieres hacer frente a ello, pues vas a tener que pagar. Es así de sencillo. Más inteligencia, más gasto. Menos inteligencia, menos gasto. De ahí que yo, por ejemplo, siempre recomiendo los modelos locales, porque al final te dan una libertad, una seguridad y una privacidad que realmente es lo que te importa con la inteligencia artificial, ¿vale? También en Google han lanzado, pues en este caso, pues MCPs para la conexión de Gemini con Apple, con API Docs, y incluso con herramientas de habilidades, ¿vale? Y elevan un 96% la precisión de estos agentes de código a la hora de trabajar. Y es que, lógicamente, pues al tener más contexto y al tener unas habilidades específicas para cada tarea, pues lógicamente esto te ayuda al modelo a que sea más capaz de realizar diferentes funciones. Las habilidades, las skills, ¿vale? Son al final documentos que se añaden a la gente para que pueda tener un contexto claro de cuando tenga que realizar esa acción, sepa cómo hacer ese paso a paso para realizar la acción que tú quieres, ¿vale? También Google nos ha presentado esta semana Gemma 4, ¿vale? Ha sido un bombazo también, solo que con la noticia de mitos, pues lógicamente se ha quedado un poquito en la oscuridad, ¿vale? Y es que Gemma 4, ¿vale? Es un modelo de Google que es open source, ¿vale? Es un multimodal y que tiene licencia abierta para la comercialización. Pero es que no es solo eso, sino que Gemma 4... su predecesor Gemma 3 había sido también muy bueno, pero es que en este modelo de Gemma 4 se han sacado el sombrero. ¿Y por qué? Porque vemos que, como por ejemplo en su versión más grande, que es la de 31 billones de parámetros thinking, ¿vale? Vemos que está puntuando igual que modelos de 397 billones, ¿vale? Que son 10 veces más. Y están puntuando igual. Si os fijáis, tenemos aquí, por ejemplo, a Química 2 Thinking, que tampoco es que esté tan arriba en comparación con Gemma 4, y Gemma 4 al final es un open source de 31 billones de parámetros, ¿vale? También lo podemos descargar desde Ollama, ¿vale? Y en Ollama también nos enseñan de los diferentes pesos que tiene este modelo, ¿vale? Vemos que tenemos el 2 billones, el de 4 billones, el de 26 billones y el de 31 billones, ¿vale? Cada uno con diferentes capacidades. Al ser multimodal, nos explican un poquito aquí pues el razonamiento, los multimodales, la diversidad y la eficiencia de las arquitecturas, la optimización on device, y etcétera, ¿no? Vale, os enseño un poquito aquí, que esto lo podéis leer tranquilamente, verlo, instalarlo en vuestra máquina local y empezar a tener inteligencia artificial gratis, ¿no? Pero no ha sido lo único, porque es que Gemma 4 también ha sacado modelos que puedes ejecutar en tu móvil. Sí, y me habéis escuchado bien, los podéis ejecutar en vuestro móvil. Por ejemplo, el de 2 billones y el de 4 billones son modelos que pueden ejecutarse en un móvil, ¿vale? Aquí nos dicen que introduce 4 modelos, que hay 2 modelos que solo necesitarían 6 GB de RAM y que podrían ejecutarse en modelos en diferentes modelos de teléfonos, ¿vale? O sea, realmente es algo bueno porque al final esto te permite de que tú, por ejemplo, si estás viajando en un avión o estás por donde sea, ¿vale? Y no tienes cobertura, puedas tener ese conocimiento igualmente desde tu móvil de una manera offline, ¿vale? Al igual que cuando descargamos modelos en local en nuestro ordenador, esos modelos están desconectados del mundo, ¿vale? Los conectamos después a través de MCPs, etcétera, pero están totalmente aislados de Internet, ¿vale? También tenemos aquí un poquito pues lo que nos dicen, ¿vale? Para qué es cada cosa, ¿no? Y nos dicen que, por ejemplo, el de 2 billones es denso, 128.000 tokens de contexto, soporta texto, imagen y audio, ¿vale?
y que ¿dónde pueden encajar? Pues mira, en teléfonos, en diferentes Edge, ASR y, bueno, diferentes cosillas, ¿no? Pero lo que importa es que pueden ser para móviles, ¿vale? Y de hecho, tenemos aquí incluso por los benchmarks comparativos de cada modelo. Lógicamente, pues a ver, el de 2 billones no va a puntuar igual que el de 31 billones, a ver, eso está claro, ¿no? Pero que no es mal modelo, ya que al final estos modelos, si comparamos estos modelos con, por ejemplo, GPT-4, ¿vale? Vamos a ver que la diferencia no es tan grande, ¿vale? Entonces ya estamos disfrutando de un modelo como 4.5, ¿vale? En nuestro teléfono móvil, o sea, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? O sea, pensadlo bien de que hace unos años estábamos pagando por esa inteligencia artificial y ahora la podemos disponer no solo gratuita, sino que en nuestro dispositivo móvil. ¿Vale? Entonces, también, ¿qué ha pasado? Que también en base a todo esto, pues al final Google ha generado como dos modos de inferencia, ¿vale? Y que te llegan a ahorrar hasta un 75%, ¿vale? Entonces, si nos fijamos un poquito, ¿vale? Aquí nos dice que lanza Flex y Priority, ¿vale? Que son dos modelos de inferencia para su API que permiten elegir entre ahorrar hasta un 75% de su consumo o ejecutar 2 veces más rápido con los mismos modelos. Entonces, bueno, aquí te dice que el procesamiento diferido hasta un 75% de descuento y en Priority la latencia es más baja y es posible trabajar al doble de precio, ¿vale? Entonces, bueno, nos ponen aquí algunas preguntas que no tienen mucho sentido porque al final es qué es Flex y qué es Priority, ¿vale? Lo acabamos de explicar. Y básicamente, pues es eso. Al final tú puedes elegir entre hacer algo mucho más económico o darle más contenido y que sea más caro, ¿vale? También en cuanto a Gemma 4, ¿vale? También tenemos lo que viene siendo Gemini Nano 4, ¿vale? Porque al final, pues es lo que estamos hablando, de que los dispositivos móviles pues tienen más capacidades y lógicamente en cuanto mayor se optimicen las cosas, pues lógicamente ahí es donde va a estar todo el tema, ¿vale? Dicho esto, pues lo que nos dicen es que en Android es 4 veces más rápido, con un 60% menos de batería. Al final el problema que suelen tener estos modelos es que el tema de la batería, pues es lo que pasa, ¿no? Que se la comen. Por otro lado, también lo que nos enseñan por parte de Google, ¿vale? Es que ha anunciado todo este marzo, ¿vale? Y en todo este marzo realmente ha lanzado varias cosas como Gemma 4, el Workspace, importación de memorias personales, el Search Live, ¿vale? Que es la aplicación en la que tú puedes estar viendo con el móvil y estar grabando en tiempo real, ¿vale? Entonces, al final, como la semana pasada también habíamos hablado de Anthropic, pues en este caso pues le toca la parte a Google, ¿no? Al final ha sacado cada modelo pues un poquito su mes mágico, ¿no? En el cual nos comentan un poquito pues todo lo que han sacado, ¿vale? Por otro lado, ¿vale? También tenemos alguna noticia un poquito que es como la semana pasada, ¿vale? Entrenas a modelos para que luego te despidan a ti o que te suplanten, ¿no? Pues un poquito va por ahí los tiros, ¿vale? En este caso es que la IA no habla o escribe como un humano, sino que precisamente la gente está recibiendo 600 euros o 600 euros a la semana para que puedan hacer exactamente eso, darle un habla y un speech un poquito más humano, darle una humanización a los modelos, ¿vale? Entonces, detrás de cada asistente, cada vez más naturales, hay trabajo opaco y que no se ve. Y es que realmente lo que nos cuentan aquí en este documento, ¿vale? Te lo ponían por aquí abajo, ¿vale? Si no recuerdo mal. Vale, las condiciones serán que, bueno, sí, $600 a la semana, que al final lo que se trata es de que estés trabajando con un modelo, hablando con él, transmitiendo sentimientos, dándole texto escrito por ti, comunicación humana, para que el modelo aprenda a expresarse de esa manera humana y natural, para que cuando nosotros utilicemos los chatbots de audio, pues en ese caso pues tengamos esa voz más humanizada y no sea tan robotizada que nos da ya hasta de entera escucharla, ¿vale? Y ahora ya cambiamos para OpenAI, porque OpenAI nos ha traído ciertas cositas esta semana que nos han dejado, pues, como todas las semanas, anonadados. En primer lugar, lo que vemos es que ha adquirido TVPN, ¿vale?
¿Y qué es TVPN? Pues TVPN es un podcast diario de tecnología en el cual no sé qué pretendrán, pero bueno, alguna intención tendrán por haber comprado ese podcast bueno, de tecnología realmente, ¿no? O sea, tendrán su objetivo, ya sea para dar publicidad o para lo que sea, ¿vale? Pero bueno, nos dice que el jefe de estrategia, la adquisición ayudará a la compañía a interactuar con el público sobre la inteligencia artificial hasta que evolucione, ¿no? Pues esto es un poquito lo que siempre decimos de que, por ejemplo, en España podrían haber utilizado, yo qué sé, la televisión española, pues para, ya que es una televisión. Alexa, stop. Como es al final, una televisión pública, pues coño, publicitar lo que es una tecnología nueva y que la gente se adapte mucho más rápido, ¿no? Sería lo suyo. ¿Vale? Entonces tenemos la noticia oficial, ¿vale? Donde ya dice que adquiere a TVPM, que acelera las conversaciones en torno a la IA, y nos dice que, bueno, aquí un poquito la presentación de todo el tinglao que han montado para comprar precisamente pues este podcast de entrevistas de tecnología, ¿vale? Y OpenAI también tenemos el modelo de Imagine, ¿vale? Para generar imágenes, pero ¿qué pasa? Que ya están empezando a probar su nuevo modelo, y es que ya están probando Imagine V2 en ChatGPT, un nuevo modelo de generación de imagen. Veremos si este modelo es capaz de competir con los grandes modelos de imagen como Nano Banana o muchos otros que están ahí en ese top, que no hay manera de bajarlos de ahí, porque la calidad que tienen, la personalización que tienen y la manera de seguir las instrucciones, pues claro, ahí es donde está el problema, ¿no? Que muchos de ellos pues no siguen bien las instrucciones o no interpretan bien lo que tú le estás diciendo. En este caso, Nano Banana pues se adapta muy bien a las instrucciones y es muy fácil de trabajar con él, ¿vale? También la semana pasada habíamos hablado de que iba a haber una nueva ronda de financiación de OpenAI, pues lo hemos dicho y aquí la tenemos, ¿no? Pues capta 122.000 millones de dólares en esta nueva fase con una valoración de 852.000 millones. ¿Vale? O sea, una auténtica burrada ya la valoración que tiene OpenAI. Y si vemos por aquí, ¿vale? Vemos quiénes son parte de la gente que ha investido aquí, ¿vale? Entre ellos podemos ver incluso Microsoft y muchas otras, ¿vale? De hecho, vamos a ver, porque lo tiene por aquí, mira. Microsoft continúa siendo nuestro socio a largo plazo, ¿vale? Pues como podéis ver, al final Copilot no irá para adelante, pero invierte al menos en inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ir terminando ya, porque ya lo que nos quedan es la parte de CarPlay, ¿vale? Si os fijáis, también habíamos hablado de que habían salido también en Google, en Apple, bueno, habían salido diferentes modelos para el CarPlay, ¿no? Para poder utilizar la inteligencia artificial desde el coche. Y en este caso, pues bueno, lo que nos dicen es que ha bajado a probar el nuevo modelo de GPT para CarPlay y que al final ya tiene un copiloto con el que pueda hablar de verdad. Y es que realmente lo que nos cuenta la noticia es que ha utilizado el modelo de GPT para hablar en el CarPlay y que realmente pues ha sido una conversación muy amigable mientras conducía, de mucho valor, y que realmente la persona pues ha quedado muy contenta con el resultado a la hora de estar conduciendo y recibir indicaciones o incluso mantener una conversación con el modelo. Y es que eso al final pues hay que tener mucho cuidado, porque al final también puede ser una distracción en la carretera y pues bueno, no queremos que haya sustos, ¿no? Al final sabemos que es como todo. Si no se usa bien o uno se distrae porque está mirando el móvil, pues hay que tener mucho cuidado y sobre todo en un vehículo, ¿vale? También ya para cerrar ya este vídeo de la semana, porque tendremos otro para el fin de semana, tenemos también que OpenAI y Anthropic tienen un problema, y es que filtran realmente cuánto es el beneficio que genera la inteligencia artificial, ¿vale? Y cuánto es el coste real que ellos tienen. Y nos comentan aquí un poquito en estas gráficas de la comparativa de ganar dinero con la de crecer, y las dinámicas que son diferentes tanto de OpenAI como la de Anthropic, ¿vale? Entonces vemos las diferentes proyecciones que tienen tanto GPT como Cloud, ¿vale? Y nos explican un poquito pues que los costes realmente pues son mucho mayores de las previsiones que tienen. Entonces
al final están debiendo dinero, ¿vale? Y sobre todo por la gerencia un poquito de OpenAI, que OpenAI al final pues hemos visto que como con Sora, al cerrar la aplicación pues ha perdido contratos que tenía firmados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa mala gestión o ese mal hacer y perder ese dinero, pues lógicamente en una empresa que básicamente necesita dinero como el respirar, pues se va a ver afectada a la larga. Esperemos que recupere, que siga para arriba, pero estamos viendo que realmente pues el coste de la IA es mucho mayor real al que beneficio que reciben, porque pensad que muchas de las cuentas que se usan son gratuitas y no tienen ningún coste adicional. Sí que es verdad que la gente que paga, pues lógicamente muchos de ellos salen rentables a la empresa porque lógicamente no consumen pues lo que deberían de consumir para el uso ese de esa suscripción. Y dicho esto, damas y caballeros, espero que os haya gustado el vídeo de esta semana y no os olvidéis de que para el fin de semana tenemos más noticias y más vídeo con mucho más. Dicho esto, dale like, suscríbete si te ha gustado, comenta y nos vemos la siguiente semana.